Hola a todos, aquí Gonzadevi y les traigo Leyendas Urbanas parte 10 con mi asistente Jeff y mi asistenta Rouge. Comencemos. La fábrica del demonio. Las linternas proyectaban su haz de luz en la nave desierta. Los dos vigilantes escudriñaban el rincón donde uno de ellos había escuchado un ruido. ¿Ves algo? No, nada. Creo que empiezas a estar obsesionado. Es porque tú eres nuevo, Marcos, seguramente si supieras lo mismo que sé yo, cuenta. Le apremió el novato. Enrique bajó el tono de voz y le informó a su compañero. ¿Sabías que llevamos, entre los que hacemos esta ronda, más de 6 bajas por depresión? Marcos puso tal rostro de sorpresa, que su compañero comprendió que no debía estar al corriente de la situación. Enrique prosiguió relatando la historia. Antonio, por ejemplo, me comentó que padecía estrés debido a los ruidos que se oían por la noche. Parecían los lamentos de un hombre que, a veces, derivaban en silbido, pero lo más traumático llegó cuando escuchó la respiración de una persona muy cerca de su oído y hasta llegó a sentir el calor de su aliento. Joder, Enrique. Es para acojonarse. Pero bueno, sigue. Marcos estaba cada vez más inquieto. ¿Tú sabías que en esta fábrica estuvieron mucho tiempo sin sufrir ningún robo? Lo más curioso es que siendo uno de los barrios más peligrosos, no tenían a nadie para protegerla. Según una leyenda que circula desde hace tiempo, el dueño de la fábrica hizo un pacto con el diablo nada menos, para que no ocurriese nada en estas naves. Al parecer, Lucifer aceptó el trato y envió un perro horrible, con las fauces de un monstruo y la envergadura de un caballo que arrastraba sus mugrientas garras por cada rincón de este horrible lugar. El trato no fue gratuito. A cambio, Lucifer exigió el alma de un vigilante al año. Cada 12 meses el propietario de la fábrica contrataba a un guarda nocturno y a los pocos días lo encontraban muerto. Lo único que me dijeron al respecto es que la empresa ha cambiado de dueño, ¿es verdad?, preguntó Marcos intrigado. Sí, en efecto, y por eso hace 2 años que no encuentran el cadáver de uno de los nuestros, pero lo cierto es que los extraños sonidos se siguen escuchando. Un nuevo ruido alertó a Enrique que, automáticamente, dirigió hacia ese punto el foco de luz de la linterna intentando descubrir de dónde provenía. Se acercó al rincón iluminado pero no advirtió nada anómalo. El silencio reinante comenzó a inquietarle. Marcos, ¿estás ahí? Nadie le respondía. Enrique enfocó un bulto en el suelo, justo en el lugar donde estuvieron unos segundos antes. Al acercarse descubrió con horror que los ojos de su compañero miraban al vacío. Le cogió la muñeca derecha para comprobar el pulso. No cabía duda. Marcos estaba muerto. Lo que más impresionó a Enrique es que su compañero estaba cubierto de rasguños y rasgaduras. Era como si una enorme bestia lo hubiera atacado con sus afiladas garras. El Puente de los Lamentos. Tom viajaba de noche por una carretera comarcal de Hoyo. Era un viaje tranquilo y, por qué no decirlo, tal vez un poco aburrido. Para entretenerse había sintonizado una frecuencia de radio en la que un loco predicador hablaba de la salvación eterna, por supuesto después de hacer una generosa donación a su iglesia. Tom solamente de escucharle se estaba poniendo enfermo. ¿Cómo podía existir gente que le creyera? ¿No estaría prohibido vender productos falsos como las astillas de la cruz de Cristo o las lágrimas de la Virgen María? Estaba tan indignado que casi no se dio cuenta de una jovencita que caminaba por el arcén de la carretera y le hacía gestos para que se detuviera. Casi frenando en seco, Tom detuvo su vehículo pocos metros por delante de la chica. Cielo, ¿cómo se te ocurre caminar sola a estas horas con el frío que hace? He estado a punto de llevarte por delante con mi coche, dijo Tom mientras reducía el volumen de la radio. Gracias por detenerse, señor, tengo mucha prisa porque mi bebé me está esperando, se me ha hecho de noche y nadie se ha detenido para ayudarme. Usted debe ser la tercera persona que veo en media hora y el primero que me ayuda. No te preocupes, si no me desvía mucho del camino te acercaré a tu casa. Tom no acostumbraba a recoger autoestopistas, y probablemente si no hubiera estado tan absorto con el programa de radio que escuchaba no se hubiera arriesgado a detener su vehículo para ayudar a una desconocida. En todo caso, al ver la cara de preocupación de la que parecía casi una niña y escuchar la historia de que debía reunirse con su bebé, se conmovió. Hola, me llamo Tom, no sé cómo no te has congelado en una noche como esta, le dijo mientras le ofrecía una sonrisa.
Muchas gracias Tom, soy Sarah, no tenía previsto caminar hasta tan tarde, realmente no estoy lejos de casa, solo hay que llegar al próximo puente que está a un par de kilómetros, allí está mi bebé esperándome. Tom no se atrevía a preguntarle la edad a la chica, le había dejado impresionado que nombrara 2 veces a su bebé, pues no aparentaba tener más de 14 o 15 años. Fijándose un poco en las ropas de Sarah, se dio cuenta que probablemente perteneciera a algún tipo de congregación Amish, porque sus holgadas vestimentas parecían casi sacadas del siglo pasado. Estaba confuso y no sabía qué tema de conversación sacar, pues aunque se moría de ganas de comentar con alguien las estupideces que pregonaba en su discurso el predicador, sabía que los Amish eran bastante religiosos y lo que menos pretendía era incomodar a la chiquilla. Casi sin darse cuenta se creó un incómodo silencio que duró un par de minutos hasta que... «Es aquí», dijo la chica al acercarse al puente que le había mencionado antes. Tom redujo la velocidad del vehículo hasta que, como por arte de magia, al situarse sobre el puente, el coche se detuvo solo. Las luces, la radio y la calefacción se apagaron y por más que trataba de arrancar nuevamente le resultaba imposible. Y entonces sintió algo a su izquierda. Era como si todos los animales que habitan la noche se hubieran puesto de acuerdo para hacer un silencio absoluto, no se escuchaba nada, ni tan siquiera el viento mover las hojas de los árboles cercanos. Cuando de repente un suave llanto se empezó a oír, era como un susurro que cada vez se hacía más fuerte. Bajó la ventanilla para escuchar mejor y cuando se dio la vuelta vio que la chica ya no estaba en el asiento del copiloto. Era verdaderamente extraño, porque no había escuchado abrirse o cerrarse la puerta de su acompañante, también le resultó raro que se fuera sin despedirse, pues se había mostrado muy educada durante los escasos minutos que la había conocido. Pero lo que verdaderamente le atormentaba era ese llanto que cada vez era más intenso, como el de un bebé que lleva desatendido horas. Bajó del vehículo y se acercó al borde del puente donde parecía que se escuchaba con mayor intensidad. No había duda, provenía de debajo del puente. Tom no era un hombre valiente, pero se encontraba como hipnotizado por los quejidos de lo que parecía un bebé. Pensó que tal vez Sarah había bajado a atender a su hijo y por eso, con las prisas, no se había despedido, así que regresó a la entrada del puente y bajó al río por uno de los laterales. Descendió hasta encontrarse cerca del río, el lugar del que parecía provenir el llanto. Misteriosamente, y aunque no podía ver nada, cada vez podía escuchar con más claridad el lamento del bebé. Era extraño porque parecía provenir de las aguas, y por más que miraba junto a su lecho no podía ver nada, pero entonces lo sintió. Como si una fría aguja de hielo se clavara en su espalda, le sacudió un escalofrío que le dejó prácticamente petrificado. Podía notar como alguien le miraba desde el puente, una mirada fija que le helaba la sangre. Lentamente levantó la cabeza para ver quién le vigilaba y cayó al suelo de la impresión. Colgando del puente se encontraba el cadáver de Sarah, que parecía haberse ahorcado con una cuerda atada a la barandilla del puente. Sus fríos ojos de muerta le miraban fijamente, su rostro tenía una extraña mueca de dolor y su boca parecía desencajada, pero lo más aterrador estaba por llegar. Porque aunque Sarah parecía llevar varios días muerta en el lugar, empezó a moverse. Un brazo se extendió y con un dedo señaló el lecho del río. Tom aún desde el suelo estaba tan petrificado por el miedo que no se atrevía a moverse, pero como la luz atrae a los insectos nocturnos, casi sin poder evitarlo giró su cabeza hasta mirar al lugar donde apuntaba el dedo en descomposición de Sarah. En el agua podía verse el cuerpo de un recién nacido, flotando boca abajo y una vez más escuchó el llanto desconsolado. El miedo dio camino al pánico y el terror que antes le paralizaba ahora le obligaba a correr tan rápido como podía. Subió tropezando por la cuesta por la que había descendido al cauce del río y se metió nuevamente en su coche. Pero no arrancaba y cada vez se escuchaba más cerca el llanto del niño y el lamento del espíritu de Sarah. Totalmente desesperado empezó a empujar el vehículo que, tan misteriosamente como se había apagado, se encendió solo al cruzar el puente. Subió al coche y condujo tan rápido como pudo para escapar del puente de los lamentos. El perro delator.
Julián y Marta eran una pareja feliz, que desde hace un año se había mudado al campo. El lugar era perfecto para que Julián se pudiera dedicar a escribir su novela sin ser molestado y Marta se dedicara a la pintura. Aquello era su afición y, desde hacía un par de años, su medio de vida, ya que había comenzado a exhibir su arte en diversas galerías y cada vez era más cotizada y conocida. Ambos estaban encantados con su nuevo hogar, ya que estaban lo suficientemente cerca del pueblo como para poder realizar las compras o salir a cenar fuera, pero la finca era privada y eso les daba la privacidad que necesitaban para sus trabajos, y alejaban a visitantes molestos e inoportunos. La pareja, además, estaba muy enamorada y habían empezado a hablar de ampliar la familia. La idea de que sus hijos se criaran en un ambiente tan protegido y entre la naturaleza era algo que a ambos les encantaba. La convivencia además iba viento en popa. Julián era la persona más ordenada y disciplinada que Marta había conocido en toda su vida. Metódico y detallista, tenía una rutina casi militar. Todas las tardes salía a correr junto a su perro, un paseo que encantaba al animal porque siempre llegaba feliz y agotado de tanto esfuerzo. Sin embargo, la paz que tenían parecía estar a punto de acabar. Desde hacía varias semanas se habían empezado a dar extrañas desapariciones en el pueblo. Varios coches de turistas o gente que estaba de paso se quedaban estacionados por largos plazos de tiempo sin que sus dueños regresaran a reclamarlos. Eso al principio no parecía molestar a nadie, pero en un pueblo pequeño siempre se comenta todo y el misterio parecía ir a más cada vez. Ya eran más de una docena los coches estacionados en la gasolinera y calles más alejadas del centro. Llegó un punto en el que la preocupación de algunos habitantes fue tal que llamaron a la policía para que investigaran los sucesos. Las autoridades poco pudieron aclarar del asunto. Los propietarios de los vehículos habían desaparecido e incluso había denuncias de familiares reclamando que se realizara una investigación. Lo único que pudo encontrar la policía fue restos de sangre en uno de los vehículos, poca cantidad, como si alguien hubiera arañado a su agresor y luego se agarrara al asiento. Los restos estaban deteriorados y en el pueblo no había equipo suficiente para hacer una prueba de ADN, por lo que llamaron a la ciudad para que mandaran a un investigador. Julián estaba muy preocupado por Marta y cada vez que ésta tenía que ir al pueblo, siempre se ofrecía a acompañarla. Aún así, pasados unos días, casi sin darse cuenta regresaron a su rutina. Hasta que una tarde, Julián había salido a su habitual paseo con el perro hacía casi 4 horas y Marta estaba muerta de miedo. Él siempre se negaba a llevarse su teléfono cuando salía a trotar, por lo que no tenía forma de localizarle. Llamó a un par de conocidos en el pueblo, pero nadie parecía haberle visto. Estaba a punto de buscar una linterna para adentrarse en el bosque en su búsqueda, cuando apareció cojeando por la puerta con el perro con la boca manchada de sangre. Estaba totalmente arañado y cojeaba de su pie derecho, pero lo más inquietante era un corte que Julián tenía en uno de sus brazos, un corte tan profundo y limpio que parecía hecho con algún tipo de cuchillo. Marta le abrazó y le besaba muerta de susto. «Mi amor, ¿qué te ha pasado? ¿Cómo te has hecho esto?» Estaba paseando con Cronos, el nombre del perro, cuando ha aparecido un jabalí. El animal debía estar herido o algo porque me ha atacado. Corriendo entre los árboles me he raspado con las ramas, hasta que me he torcido el tobillo y he caído al suelo. En ese momento el animal me ha herido en el brazo y, si no hubiese sido por Cronos, probablemente no lo hubiera podido contar. Se ha portado como un valiente, atacando al jabalí haciéndole huir.
Marta estaba realmente asustada, casi pierde a su marido y no se había dado cuenta. El pobre debía haber pasado un calvario para poder llegar hasta su casa con esa torcedura en el tobillo. Llamó al médico del pueblo y limpió las heridas de Julián. El doctor no tardó ni 20 minutos en estar en su casa y diagnosticó lo que ambos se temían: tenía un esguince en el tobillo y necesitaría al menos 2 semanas de reposo absoluto si quería recuperarse del todo. Pero lo que más le llamó la atención al médico fue el corte del brazo. Nunca había visto un corte tan limpio, era casi perfecto. Cosió la herida y les prometió volver en un par de días para ver la evolución de los puntos y evitar que se infectara. Les dejó unas gasas limpias y un antibiótico, así como las indicaciones de cómo cuidar los cortes y el tobillo. Transcurrieron unos días y Julián se encontraba mejor. Aún no podía levantarse de la cama, pero los amorosos cuidados de Marta le estaban ayudando a recuperarse muy rápidamente. El que parecía otro era Cronos, el perro. No quería comer nada y cada vez estaba más agresivo. La verdad es que Marta nunca se encargaba del perro, era Julián quien siempre le daba de comer y le sacaba a pasear. Cronos era un imponente ejemplar de Doberman, una raza de perro que requiere mucho ejercicio, y Marta lo sabía. Así que, aprovechando que Julián se durmió una siesta, decidió salir a pasear con el animal, un paseo no muy largo ya que le daba miedo adentrarse en el bosque, sabiendo que el jabalí podía seguir por allí. Le puso la correa y casi sin darse cuenta el animal comenzó a guiar el camino. Marta podía a duras penas seguir el ritmo del perro, que tiraba con fuerza de la cuerda que le sujetaba. La estaba adentrando en el bosque más de lo que ella quería, pero era incapaz de sujetar al animal y esperaba que éste se cansase de remolcarla. Hasta que finalmente el animal se soltó y salió corriendo. Marta corría detrás de él, pero Cronos era mucho más rápido. Por suerte para ella, unos 50 metros más adelante había una pequeña cabaña, casi escondida entre las rocas, en la que se adentró el perro. Probablemente era la cabaña de un cazador, y el animal la había llevado allí guiado por el olor de algún animal muerto. Al acercarse, un fuerte olor a podredumbre le golpeó en la nariz. Era el mismo olor que tiene la carne al descomponerse. Era tan insoportable que ni tapándose la nariz podía disimularlo. Empezó a gritar desde fuera de la cabaña para que saliera el perro, pero este no obedecía, por lo que al final tuvo que ser ella quien entrara. Todo estaba bastante oscuro, pero pronto se dio cuenta que Cronos estaba a pocos metros de la entrada comiendo algo en el suelo. Cuando se acercó pudo ver que lo que parecía un bulto era en realidad el cuerpo de una persona. Asustada, comenzó a andar hacia atrás hasta que sin darse cuenta se tropezó contra un armario. El golpe provocó que un par de frascos de cristal cayeran al suelo. Al estallar contra el pavimento, decenas de ojos humanos salieron rodando por el suelo y se levantó un fuerte olor a alcohol. Marta comenzó a vomitar. El espectáculo era repugnante y cuanto más se fijaba en el interior de la cabaña, más macabro resultaba todo. Habían restos humanos desperdigados por toda la cabaña. Sobre una mesa de madera había varios tipos de cuchillos y hachas con los que alguien parecía haber estado descuartizando a sus víctimas. En una de las esquinas había algo que enseguida le resultó familiar a Marta, una motosierra que ella misma había regalado a Julián y decorado con sus pinturas para simular un simpático pez sierra. Todo empezaba a cuadrar en su cabeza: los metódicos paseos de su marido cada tarde, la forma en la que el perro la había guiado directamente hasta el lugar, cómo el animal se había negado a comer durante días y cada vez estaba más agresivo, las desapariciones que habían comenzado poco tiempo después de su llegada al pueblo.
Marta lo sabía, no necesitaba que nadie se lo confirmara, su marido era un asesino y utilizaba esa cabaña para descuartizar y esconder los cadáveres de sus víctimas. Cada insignificante detalle que antes había pasado por alto, parecía llevarla siempre a la misma conclusión. Asustada, salió corriendo en dirección al pueblo. No era complicado para ella guiarse por la zona porque había un par de montañas que la servían de guía y la orientaban en la dirección correcta. 1 hora y media después regresó a la cabaña con una docena de hombres del pueblo, entre los que estaban un par de policías. Al llegar allí, más de uno de esos hombretones de campo empezaron a temblar como niñitas. Al iluminar el interior de la cabaña con sus linternas, el espectáculo que vieron les heló la sangre. Todo era mucho peor de lo que había descrito Marta. Había restos humanos de al menos 20 personas, algunos habían sido preservados en alcohol y otros colgaban de ganchos con el cuerpo parcialmente devorado por el perro. Un policía se acercó al cuerpo que había tendido en el suelo, era el más reciente y parecía que le habían asesinado y habían tenido que salir huyendo. En una de sus manos sujetaba un revólver al que le faltaban un par de balas. Probablemente había disparado al asesino cuando éste le sorprendiera investigando en su cabaña. El hombre era el investigador enviado desde la ciudad y parecía que la causa de su muerte había sido que Cronos le había desgarrado la garganta. A los pocos minutos un dispositivo policial se presentó en la casa de Marta y Julián, pero Julián había desaparecido del lugar dejando todas sus pertenencias. Probablemente el perro, al regresar a casa con la boca ensangrentada, le advirtió que su guarida había sido descubierta, o tal vez es porque en un pueblo pequeño siempre se comenta todo. El fantasma del ascensor. Sally había recibido un ultimátum de su profesor, o entregaba esa misma noche el trabajo que llevaba días posponiendo o suspendería su asignatura. El ritmo de estudio que había en la Universidad de Adelaida, al sur de Australia, era realmente muy duro, pero ese no era el motivo por el que Sally había descuidado sus obligaciones. La verdad es que si el ritmo de trabajo era duro, el de las fiestas era frenético, y a pesar de que Sally era una buena estudiante, se estaba dejando guiar excesivamente por un grupo de amigas que la llevaban de borrachera en borrachera. Su profesor tenía en especial estima a Sally, pues había demostrado sus grandes dotes e inteligencia en el primer ciclo del curso. Por este motivo decidió darle una segunda oportunidad para entregar, o mejor dicho repetir completamente, su trabajo de fin de curso. Sally estaba desbordada con esta tarea y llevaba prácticamente 2 días sin dormir. Se mantenía despierta a base de café, y tanta cafeína la mantenía medio paranoica y muy susceptible. Eran las 3 de la madrugada y tras hacer el último repaso a un trabajo del que estaba realmente orgullosa, salió corriendo por el campus para entregarlo antes de irse a tomar un merecido descanso. Estaba un poco lejos del colegio mayor donde residía, en el edificio Napier. Una construcción de forma rectangular que por alguna extraña razón le provocaba escalofríos al recorrer sus pasillos. El hecho es que Sally era bastante asustadiza y la sobredosis de cafeína que llevaba en el cuerpo no le ayudaba a mantener la calma mientras recorría de madrugada el largo corredor de la 6ª planta que llevaba al despacho del profesor. Al llegar a su destino, introdujo por debajo de la puerta del despacho su trabajo, con la esperanza de que su profesor lo encontrara a la mañana siguiente y le cambiara su calificación, permitiéndola avanzar a un nuevo curso. El camino de regreso al ascensor la mantenía medio paranoica, estaba muerta de miedo mientras caminaba por unos pasillos en los que no había ni un alma. Cuando de repente, justo cuando estaba a pocos metros del ascensor, apareció la figura de un hombre que salió de una de las puertas del pasillo de enfrente.
El hombre con la cara totalmente desencajada avanzaba con un brazo sobre su pecho y otro extendido hacia ella, sus ojos abiertos como platos y una mueca atroz provocaron en Sari tanto miedo que ésta corrió hacia el ascensor y empezó a aporrear los botones como si con este gesto pudiera acelerar la llegada del elevador. Cuando parecía que el hombre la iba a alcanzar y Sari estaba a punto de salir corriendo en dirección contraria, un camino que bien sabía no la llevaría a ningún lado pues no tenía salida, sonó el timbre del ascensor. De un salto se introdujo en su interior y marcó la planta baja mientras aporreaba el botón que cerraba las puertas, como si de una película de acción se tratase. El ascensor se cerró medio segundo antes de que el hombre pudiera sujetar sus puertas y Sari escuchó cómo golpeaba débilmente el metal que se había cerrado frente a él. Sari no había corrido tanto en su vida, a gran velocidad cruzó el campus y cerró con llave la puerta de su cuarto. A pesar de su estado de nerviosismo, el cansancio causado por la inesperada carrera y el hecho de que llevara 2 días sin dormir provocaron que se derrumbara en la cama y cayera profundamente dormida. Al día siguiente Sari despertó de mejor humor, recordaba el suceso de la noche anterior, pero no le quiso dar mayor importancia. Miró la hora y tras ducharse se dispuso a regresar nuevamente al despacho de su profesor para tratar con él la posibilidad de aprobar la asignatura. Estaba casi segura de que cuando viera su excelente trabajo no dudaría en subirle la nota. Mientras avanzaba por el campus pudo observar un tumulto de gente que se agolpaba junto al edificio Napier, en el que había sufrido el incidente la noche anterior. Al llegar a la zona vio un par de coches patrulla de la policía, una furgoneta y una ambulancia que parecía empezar a abandonar el lugar. Uno de los amigos de Sari le explicó lo sucedido. Parece que esta noche ha muerto el conserje del edificio, el hombre ha sufrido un ataque al corazón y como no había nadie para ayudarle ha muerto mientras trataba de subir al ascensor. Una señora de la limpieza casi se muere del susto cuando al abrir las puertas de la 6ª planta su cadáver se ha desplomado a sus pies. Parece que intentó subirse pero este nunca llegó a tiempo y murió apoyado en sus puertas. Sari se quedó muda, e inmediatamente comprendió que aquel hombre que la había asustado la noche anterior no hacía más que pedirle ayuda. Con su último aliento trataba de llegar a ella para que le ayudara, pero ella en su ataque de pánico le había cerrado las puertas en sus narices, acabando de esta forma con su única posibilidad de sobrevivir. Estaba asustada y pensativa cuando sintió una mano sobre su hombro. «Buenos días, Sari», dijo su profesor, «espero que no vengas a entregarme el trabajo a estas horas, te dejé bien claro que anoche se cerraba el plazo». «Buenos días, disculpe que no le hubiera visto, anoche introduje bajo su puerta el trabajo y precisamente venía ahora para preguntarle qué le había parecido. ¿Por la noche? ¿Y no viste nada raro? Al parecer han encontrado al conserje muerto en la misma planta en la que está mi despacho. La verdad es que cuando yo fui todo estaba vacío y no vi a nadie», dijo Sari con una fingida sonrisa. «Bueno, parece que esta mañana nadie va a poder entrar en las instalaciones, por lo menos hasta que levanten el cadáver, así que si te parece bien podemos quedar esta tarde a partir de las 7 en mi despacho para revisar tu trabajo. Antes, me temo que me será imposible, este triste incidente me ha retrasado mucho en mis obligaciones». Sari sintió a su profesor y se dirigió a la cafetería del campus para desayunar algo. Andaba atontada, como un zombi, su cabeza no paraba de dar vueltas al suceso de la noche anterior. Podría haber salvado la vida de aquel hombre si le hubiera ayudado. ¿Cómo podía haber mentido tan descaradamente al preguntarle a su profesor si había visto algo extraño? Durante el resto del día se reunió con sus amigas para tratar de despejar la mente y olvidar el suceso. Hasta que llegó la tarde. Faltaban escasos minutos para la cita que tenía con su profesor y Sari se encontraba frente al edificio. Los recuerdos nuevamente se agolparon en su mente, más cuando las puertas del ascensor se abrieron frente a ella. Esperó un par de minutos deseando que alguien más tuviera que tomar su mismo camino para subir acompañada, pero el edificio nuevamente estaba vacío.
Presionó el botón de la sexta planta y observó cómo se cerraban las puertas, un movimiento familiar que le hizo revivir suceso de la noche anterior. Instantes después de comenzar a moverse el ascensor, Sally sintió un escalofrío recorrer su espalda. Súbitamente su respiración pareció convertirse en humo, como cuando el aliento es exhalado en una fría noche de invierno. Trató de apoyar su espalda en la pared, pero le temblaban tanto las piernas que no podía moverse y entonces lo vio. Reflejado en el metal de la puerta, una silueta de hombre parecía acercarse detrás de ella. Temblando comenzó a girar la cabeza y por el rabillo del ojo pudo ver una sombra. Justo en ese momento el ascensor se detuvo súbitamente y las luces se apagaron. Sally sintió tanto miedo que no aguantó la presión y se desmayó. Minutos después una voz conocida la despertó. Era un compañero de la universidad que la encontró tumbada en el suelo del ascensor. La ayudó a salir del edificio y la llevó a enfermería donde le diagnosticaron un fuerte estado de shock. Sally nunca más volvería a ser la misma, se volvió retraída y pensativa, abandonó los estudios pues no soportaba la idea de seguir en el campus. Pero nunca reveló su culpa en lo sucedido. Dicen que desde entonces ese ascensor tiene un comportamiento extraño, sus botones parecen no responder correctamente y es común que los que suben en él por la noche acaben en la sexta planta aunque no fuera ese su destino. Muchos otros han relatado cómo sentían descender la temperatura rápidamente o cómo han visto fugazmente por el rabillo del ojo una sombra que nunca estaba cuando se giraban a ver qué sucedía.